Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les comentamos antes de la pausa, vamos a darle la bienvenida ahora a María Virginia Velázquez, representante del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, conocido como IPIS, en el estado Mérida. María Virginia, bienvenida. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias, profesor Mario Bonucci. Es un placer para mí nuevamente compartir con ustedes sobre nuestro estudio y el trabajo que nosotros hacemos en pro del periodismo en Venezuela. Así es, bueno, como ella pues acaba de comentar, vamos a conversar precisamente sobre eso, sobre la libertad de expresión. Se acaba de presentar el segundo informe del Instituto sobre la censura y la autocensura en Venezuela, titulado Periodismo en Arenas Movedizas. Y ahí yo le comentaba entre cámaras a María Virginia que en el CNU se realiza en un salón, bueno, somos aproximadamente unas 150, 200 personas, pero en una sola mesa debe haber como 100 personas sentadas. Luego atrás de esa sala de reunión hay un hall donde se reúnen una pléyade de periodistas de todos los medios de comunicación del país y están dispuestos a entrevistar solamente al ministro. Pero cuando sale, qué sé yo, la rectora de la Central de Carabobo, el rector del Zulia o el rector de la ULA, o sea, cualquiera, cual sea la polémica que nosotros tengamos, nunca los periodistas se nos acercaban a entrevistarnos. Algo está cambiando, algo cambió. Este martes pasado, cuando tuvimos la reunión del Consejo Nacional de Universidades, un canal conocido por ustedes, o sea que no voy a decir nombres porque creo que no vale la pena, pero un canal que se identificaba en algún momento abiertamente con la oposición y ahora pues es más o menos, pues, ¿no? O sea, pero además, bueno, si nosotros respetamos esa postura, pero me impresionó tanto que le dije al periodista, usted quiere entrevistarme a mí, pero a mí, ¿no será que usted le dieron... Yo no soy el ministro. Yo no soy el ministro, si usted le dieron una mala seña. Entonces hay otro salón al lado donde, bueno, increíble, pues, o sea, aquí entrevistaban al ministro y aquí entrevistaban a los rectores democráticos. Cuando digo rectores democráticos, los que somos electos, porque los demás son nombrados a dedo. Siguen siendo rectores porque dirigen una casa de estudio, pero son un apéndice del ministro de turno, pues. Entonces, yo regresé de Caracas y le comentaba a Nelson, con el que hablo del tema de los medios de comunicación, el tema de la libertad de expresión, porque para nosotros es importante la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de comunicación, porque eso es autonomía universitaria. O sea, usted tiene que colocar sobre la mesa todas las formas de ver el mundo descarnadas, le guste o no le guste, y poder con ellas observar un fenómeno determinado y poder explicarlo. Entonces yo decía, algo está cambiando en el país. Nos permitieron, nos hicieron una grabación, sobre todo a Rita Áñez y a mí, y estaban preguntando por Cecilia García Rocha. Le dije, no, mire, claro que Cecilia se paró, se fue porque ya no está acostumbrada a que los periodistas la aborden. Y precisamente esos periodistas estaban oyendo el CNU, porque mientras entrevistaban al ministro, me estaban entrevistando a mí, por ejemplo. Y las preguntas que le hacían al ministro me la estaban haciendo a mí, pero en lo que corresponde a la universidad. O sea, vale decir que además estaban oyendo el CNU, cosa que no habíamos visto antes en el CNU. Hemos propuesto, sobre todo yo, he propuesto de manera reiterada que por qué no transmitimos en vivo y directo el Consejo Nacional de Universidades, que sea por internet, por lo menos. Por internet, por lo menos, que sea transparente, que se sepa qué se dice allí, quién lo dice y cómo lo dice. Entonces, ¿está cambiando algo en Venezuela? Bueno, pudiera ser que a partir del 6 de diciembre eso también cambió. Sin embargo, nuestro último informe, Periodismo en Arenas Movedizas, eso que usted está diciendo, que a usted no lo entrevistaban, eso se ve reflejado en ese estudio 2015. ¿Por qué? Por presiones externas. Es uno de los puntos que se aborda en el estudio. Se notó que los medios manejan una censura interna, los medios de comunicación, dueños de medios de comunicación, pero no porque ellos quieren, porque yo quiero censurar o quiero que esta fuente y esta fuente, no es porque el propietario del medio así lo ha decidido, sino porque hay presiones externas, especialmente de parte del Estado venezolano, que vuelvo a decir, los presionan para que ciertas fuentes y ciertos temas no sean tocados en esos medios de comunicación, por diversas razones. Ahora, me gustaría
poco antes de entrar ya, digamos, a comentar en detalle lo que se recogió en este informe 2015, que contextualicemos un poco cómo surge esto del informe del Instituto Prensa y Sociedad, con qué objetivo, cómo se realiza, a dónde va el informe, qué se hace con él, un poco para las personas que nos siguen, que nos sintonizan en este momento. Claro que sí, es muy importante son muy importantes estos estudios que nosotros realizamos cada año. Además es un trabajo de muchas personas, somos 16 corresponsales en todo el país, es decir, que es un estudio que se hace en 16 estados donde hay presencia del Instituto Prensa y Sociedad. En esta oportunidad se entrevistaron o se encuestaron a 227 periodistas de medios comunitarios, de medios independientes, de medios privados, de medios estatales, es decir, se tomaron en cuenta a toda la diversidad de medios de comunicación en el país, impresos, radiales, televisivos, para conocer cuál era la situación que se estaba viviendo en materia de censura y autocensura en Venezuela. Recordemos también que en el 2014 IPIS también realizó un informe, La orden es el silencio. ¿Y a dónde vamos? Bueno, ese estudio de La orden es el silencio fue nominado en la categoría Innovación en el Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. No ganamos, pero obtuvimos el segundo premio. Y haber estado nominado. Y estuvimos nominados, nos ganó un medio independiente Chequeando y ganamos el segundo lugar. ¿A dónde vamos nosotros con estos estudios? Gracias a Dios hemos tenido una gran receptividad en la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos. Hemos tenido presencia constante con denuncias puntuales que han hecho los periodistas en todo el país sobre agresiones de distinta índole. Desde la simple agresión verbal, ya para nosotros eso es un grave daño que se le hace al periodista, hasta la limitación en el acceso a la información, que son temas que se tocan en este estudio y en el estudio anterior, La orden es el silencio. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Para qué sirve este estudio? Es una radiografía. Estos estudios son una radiografía de lo que está ocurriendo en materia de libertad de expresión y ejercicio del periodismo en Venezuela. Si comparamos el estudio 2014 con el de 2015, ¿vemos un recrudecimiento de la situación o por el contrario se ve que se empiezan a romper algunas de las limitaciones que se vivían? Hubo recrudecimiento en ciertos aspectos, sobre todo en materia de acceso a la información. Se notó muchísimo la dificultad para los periodistas de acceder a información de interés público, tanto desde empresas privadas como desde entes públicos. No están teniendo acceso a la información los periodistas. El periodista quiere saber cuántos casos de gripe, de virus, de Zika, que está de moda hablar del Zika. O de dengue, porque Zika es reciente. Supongamos de dengue en el 2015 y no hay un periodista en Venezuela que tenga acceso a una fuente pública sobre estadísticas precisas y exactas. Ahora, aquí en este mismo sitio, en este mismo set, tuvimos a un empresario que fue censurado porque expresó algunas cosas que no le gustaban al gobierno. Y le dijimos, bueno, este es tu mecanismo de defensa, di lo que tú quieras, o sea, exprésate para que situaciones como esta no ocurran. Y él prefirió no declarar. Claro. Ahí hubo una autocensura, pero de quien genera la noticia, que no es el sector público, ¿no? Fíjese Tiene que miedo. Esa es una de las estadísticas o de los porcentajes más altos. ¿Por qué la gente no habla? Independientemente que sea periodista o información. La fuente de información tampoco habla por miedo a ser agredido o miedo a enfrentar a que la situación que está viviendo se haga peor aún de lo que ya puede ser. La parte de las órdenes judiciales, a ser Sanciones. sancionados judicialmente. Los periodistas se autocensuran por temor a perder su empleo, se autocensuran por temor a perder una pauta publicitaria, se autocensuran por temor a agresiones externas, personas externas al medio de comunicación, personas externas al Estado que los agreden, llamadas telefónicas intimidatorias, mensajes de textos intimidatorios, presiones a las afueras del medio de comunicación, presiones incluso en sus mismos lugares ¿Y si te cambio la pregunta, y cuando nosotros somos agredidos por los periodistas? Bueno, también ocurre. Porque hay fuentes que son agredidas por los periodistas, claro que sí. No. Nosotros tenemos a veces personas que nos entrevistan y quieren
sacarte una información que no existe. Entonces te hacen una entrevista, pero de lo más tosca y vulgar, o sea, y llega un momento que casi que te agreden, pues, porque tú dices, bueno, eso no es cierto, eso no ocurrió, eso no pasó. Y yo creo, por supuesto, periodistas oficialistas, ¿no? Y ya que el rector yo no estoy hablando de otros. Y ya que lleva la conversación por ese camino, ¿en este estudio participan también representantes de medios oficialistas? Por supuesto. ¿Y qué postura manejan a grandes rasgos? Bueno, fíjate, las encuestas son totalmente confidenciales, no se revela nunca quién no se revela públicamente quién está respondiendo a la encuesta. Nosotros internamente sí sabemos de qué medio, quién y si es televisión, radio. Total, es que no te puedo decir cuántas personas del oficialismo se han visto vulnerados, amenazados, amedrentados o se han visto de alguna manera censurados por parte de su medio. Pero sí te doy la seguridad y la certeza de que un alto porcentaje de esos periodistas no están. Sí, bueno, el informe de 2016 va a empezar con el caso de ANTV, seguramente. Seguramente. Que es un caso ya digno de ser estudiado. Ahora bien, cuando se habla de libertad de expresión, un poco ya yendo más allá del informe, mucha gente piensa que esto es la materia prima del comunicador. La sociedad tal vez no ha terminado, en muchos casos, de tomar conciencia de cómo le afecta que la información sobre las cifras de salud, por ejemplo, no se conozca. Que la información sobre la inflación nos dijeron una, aunque en las calles no nos parece que fuera esa. Y eso es lo que se mantiene en líneas generales. ¿Qué opinión tiene María Virginia sobre esa percepción de la libertad de expresión que tiene la sociedad? ¿O estoy yo de pronto diciendo algo que no es cierto? ¿Sí tiene la sociedad conciencia de ello? Yo creo que muchas veces no la tiene. Quizá la tenga cuando se ve 100% afectado. Cuando se ve muy afectado es que dice, caramba, de verdad que aquí... Y yo creo que si no se hace algo en el tema del Zika, por ejemplo, que empiece el Estado a informar sobre la realidad de este daño, no están dando información, no está dando información preventiva, no están haciendo además nada. Ahora, no hay... y las redes sociales no obligan a que realmente el periodista pueda tener acceso a una información, pregunto, ¿no? O sea, porque uno mira que por las redes sociales se comenta mucho un tema, pero en la prensa nacional o local no ves ningún titular ni ninguna noticia relacionada con ese tema, sobre todo con el entorno del poder. Ahí le puedo responder lo siguiente, rector, hay temas que son vulnerables, o sea, temas que están prohibidos dentro de la prensa formal, dentro de los medios de comunicación, sobre todo privados, por esos intereses y por esa presión externa que tienen. Entonces, temas como la banca, temas como la violencia, homicidios, narcotráfico, salud, inflación, que es el mismo tema de la banca, no son tomados, no son tocados por ciertos medios de comunicación por temor. Entonces ahí se están autocensurando. Además que para poder dar una información precisa no se puede acudir a las redes sociales. Puede ser una chispita, guía, o aquí está pasando algo y le corresponde entonces al periodista indagar en ese sentido y abordarlo en esa dirección. O lo que ocurrió, pues que hay una noticia en un medio internacional por una voz, presume uno que es calificada, pero dentro del país no hay ninguna investigación al respecto. Pero por el mismo temor de sanciones, de demandas judiciales. Bueno, no ha habido por lo menos las demandas contra los dueños de la patilla. Exacto. Por simplemente repostear o retransmitir información de diarios españoles, por poner un ejemplo. Es que el Estado lo ha sabido hacer muy bien, porque han metido demandas contra personas muy importantes, de medios muy importantes a nivel nacional, y eso es como una tarjeta de presentación para el resto de periodistas. Caramba, si pudieron hacer esto con la patilla o pudieron hacer esto con tal cual, entonces, ¿qué soy yo? A mí me lo hacen más rápido. Un castigo ejemplarizante. Exactamente. Decirlo con un tono sarcástico, por supuesto. Así de simple, eso es así de Ahora, sencillo. surgen alternativas que parecen tratar de sortear esta situación que se vive en Venezuela. Y pongo un ejemplo con nombre y apellido, Vivo Play, un canal que es de suscripción,
y no tiene pues hasta cierto punto las limitaciones que tiene un canal al aire. ¿Participan este tipo de medios en esta encuesta? Bueno, en este O estudio... o medios en general que no se vean afectados por la regulación. En este estudio no se tomaron en cuenta medios digitales ni medios innovadores, así como este que tú me estás mencionando. Se tomaron en cuenta medios convencionales, prensa escrita, radio, televisión, y hasta ahí llegamos. Okay. Eso sí, se tocaron todos los sectores que tienen medios en esos tres estilos, ¿no? Están surgiendo muchísimos medios digitales, por ejemplo. El Pitazo, del cual soy corresponsal también, es una de esas innovaciones y que está teniendo un impacto bastante interesante en la sociedad. Es un medio que no solamente lo podemos ver en Venezuela, sino a nivel internacional, y que llega a donde no pueden llegar los medios convencionales porque no hay ningún tipo de censura. Nosotros no tenemos presiones externas, no tenemos presiones internas y decimos lo que se tiene que decir. O sea, los periodistas del Pitazo, la única norma o la única línea que tenemos nosotros es no expongan su vida. Okay. Busquen la información, reporten lo que tengan que reportar sin poner en riesgo la vida de ustedes. Okay. Por supuesto que llegamos hasta donde nos permiten llegar las fuentes. Y otra cosa que podemos nosotros es resguardar nuestra fuente, que por cierto es una de las propuestas que sale de los mismos periodistas en este estudio. Eso quiero que lo dejemos para el próximo segmento, porque el estudio también, en medio de la encuesta, pues plantea la posibilidad de que los encuestados hagan sugerencias sobre lo que se debería hacer para mejorar la situación que se está viviendo en Venezuela en materia de comunicación. Amigos, estamos conversando con María Virginia Velázquez, representante del Instituto Prensa y Sociedad en el Estado Mérida. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en Visión Universitaria conversando con María Virginia Velázquez, representante del Instituto Prensa y Sociedad en el Estado Mérida. Estamos conversando sobre el informe 2015, el informe correspondiente al año que acaba de terminar, titulado Periodismo en Arenas Movedizas. Censura, autocensura, dificultad para acceder a la fuente, son solo algunas de las cosas a las que se enfrentan los periodistas en el día a día. Sin embargo, allí se plantea la posibilidad de que los encuestados, los periodistas participantes, sugieran caminos para superar la situación que vive el periodismo venezolano. ¿Cuáles serían algunas de las sugerencias, María Virginia? Fíjate, 8 de cada 10 de los encuestados apuntaron a legislar en torno a 5 temas. Una ley para la protección del periodista, porque las agresiones físicas, agresiones verbales, intimidaciones han ido en aumento. Entonces, bueno, pues se está viendo desde el gremio la necesidad, no solo para el periodista, sino para los reporteros gráficos y todos aquellos que trabajen en medios de comunicación. Se propone una ley de acceso a la información, precisamente por todo esto que Carrizo. Por el secretismo que padecemos en Venezuela. El mejor ejemplo es el de los ministros que no quisieron ir a la asamblea porque iban a haber medios. Correcto. Esa es una muestra muy sencilla. Y casi una confesión de parte, además. Claro. Entonces, es necesario entonces legislar en esa materia. La ley de Internet también es... el Internet fue declarado derecho humano. Entonces, los periodistas pues están viendo la necesidad de legislar en ese tema, ¿no? A ver qué otro se me va aquí. Una ley de reserva de fuentes, ese también es muy importante, aunque lo tenemos en nuestro código de ética y en nuestra ley de periodismo en Venezuela, podemos reservar la fuente. Necesitamos, sin embargo, una ley de verdad que proteja esas fuentes, porque ha habido presiones, el caso de una periodista del diario El Nacional que se vio presionada a revelar sus fuentes en materia de salud. Ella dio unas cifras y unas estadísticas que estaban en secreto, ella las revela, consigue pruebas, consigue fuentes, pero ella se guarda la fuente. La presionaron tanto que tuvo que revelar sus fuentes. Bueno, si se legisla en materia de reserva de fuentes, pues esto puede cambiar y podemos los periodistas entonces trabajar con mayor libertad y guardarnos nuestras fuentes realmente y no poner en peligro estas fuentes en temas tan sensibles como el narcotráfico, por ejemplo, en donde se ven involucradas personas que peligra su vida. Entonces, en ese tema, pues también se proponen los periodistas legislar. Esas son algunas de las propuestas que surgen de este estudio.
Los cambios que comienzan a verse en 2016, como comentaba el rector, pues un reconocido canal lo abordó después de muchos años a la salida del Consejo Nacional de Universidades. Se ven cambios, se ven los medios en la Asamblea Nacional nuevamente. De hecho, vimos a Ramos Jalub explicando que las acreditaciones se estaban haciendo para la toma de posesión apegadas a la ley de ejercicio, para la comparecencia, en la memoria y cuenta del presidente, apegados a la ley de ejercicio del periodismo. Periodistas certificados. Vemos como que empieza a cambiar esto. Porque ese es otro cuento. Yo le comentaba fuera de cámara que no todo está perdido. O sea, a veces la gente cree que el político es capaz de hacer un daño y que ese daño sea irreparable. No, mire. Yo creo que le pusieron mordaza a muchos periodistas, pero esta apertura en la Asamblea Nacional a los medios de comunicación liberó muchas tensiones. De hecho, uno siente que no solo el periodista tiene acceso a ciertas informaciones, sino que las fuentes declaran mucho más abiertas. No, y la sociedad siente que tiene acceso también ahora. Pero por otro lado, a veces uno lo están entrevistando. Yo una vez pensé que ser periodista era muy sencillo, que era saber leer y escribir. Y me acuerdo, el periodista que tenía en el vicerrectorado administrativo hizo una nota, porque bueno, yo estaba en mi casa y se me ocurrió escribir de algo y le dije, mira, revisa, y cuando el muchacho, experto en periodismo escrito, empieza a corregirme, yo dije, no, o sea, la cosa no es tan simple, ¿no? Solamente redactar. Entonces, pero uno a veces es abordado por personas que tú sientes que no son periodistas. O sea, que tú sientes que andan buscando otra información o andan buscando algún compromiso o algo con qué comprometerte, porque ese es el cuento. No tiene ni una credencial, un logotipo, no hay nada, o sea, hay mucho pirata, como se diría coloquialmente. ¿Qué expectativas se tienen, María Virginia, sobre los cambios que se pueden suscitar ahorita, en 2016, en el ejercicio del periodismo? Bueno, nosotros esperamos que cambie todo lo que se concluyó aquí. Esperamos que haya acceso a la información, que las fuentes no tengan temor a declarar. Pero son expectativas, digamos, con los pies en la tierra. Por supuesto. Porque cambiar absolutamente todo. Todo no va a cambiar y no va a ser en un año, Okay. Obviamente, pero se quiere que eso cambie. Se quiere que los periodistas además se sientan seguros, que los periodistas además no se sientan solos, que los periodistas sepan que tienen organismos que los pueden defender. El Instituto Prensa y Sociedad es uno de esos, es una organización sin fines de lucro, pero que le presta esa mano amiga a los periodistas que han sido amenazados, que han sido amedrentados, que han sido intimidados, que tienen demandas judiciales, como en Mérida tenemos al colega Horacio Contreras, que enfrenta una demanda judicial. Esa demanda judicial está en nuestras manos, esa demanda judicial fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos están al tanto de lo que está pasando en Venezuela, y así como el caso de Horacio Contreras en Mérida, pues eso ha pasado en otros estados donde se han presentado situaciones similares. A propósito de organismos e instituciones que cuidan a los periodistas, ¿hay alguna colaboración con el Colegio Nacional de Periodistas en el trabajo de IPIS? Hay muy buena amistad con todas las seccionales a nivel nacional, sin embargo, IPIS trabaja independientemente del Colegio Nacional de Periodistas, se mantiene muy buena amistad, muy buenas relaciones, hay intercambios, pero por supuesto todas nuestras investigaciones y todos nuestros trabajos son de manera independiente. Claro. Tenemos alianzas muy fuertes con otras organizaciones sin fines de lucro. Ahora, y estos colegios, como ha ocurrido con algunos gremios en el país, no han sido premiados por instancias gubernamentales o premiados. O por intereses personales. O intereses personales o el oficialismo, porque ha ocurrido, nosotros tenemos gremios en el sector universitario donde son radicalmente oficialistas, o sea, esas cosas no hay manera de... U otros que son radicalmente de oposición, o sea, pero uno siente que el oficialismo se cuela y permea alguna cosa, no ocurre. Sí, por supuesto que se ha ocurrido, hay varias seccionales que están en esa línea, en ese filo. Que dicen sí, pero no. Sí, y de hecho yo pudiera decir que Mérida es un caso, es un ejemplo. La seccional del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Mérida muy pocas veces da y defiende a sus agremiados como debería ser, sobre todo cuando es una agresión que viene por parte del Estado. Bueno, quien les habla ha sido una persona con un voto de censura, si mal no recuerdo, creo que lo llama el Colegio de Periodistas, injustamente, pero bueno.
ya estamos acostumbrados con eso. Una pregunta, ya que trabajas en el Pitazo, no hay ningún Pitazo sobre Radio Caracas Televisión, ¿va a volver? Todavía no sabemos de eso. No conocemos el Pitazo. Esperamos que sí. Seguro que sí. María Virginia, no sé, algo que quieras decir ya para concluir, se nos acaba el tiempo. Oye, un mensaje de esperanza a los colegas periodistas, además desde IPIS, ¿no? Claro Porque que sí hay. soplan tiempos de cambio. Sí hay tiempos de cambio, no están solos, tienen que motivarse aún más. Esto es una hermosa profesión que nos ha tocado a los periodistas venezolanos momentos muy difíciles, pero todo cambia, todo tiene su momento muy oscuro, pero también siempre Todo hay tiene una su luz. final y no vamos a cantar Por salsa. supuesto. Sí, bueno, y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes, rector, nuevamente por habernos acompañado, habernos invitado a este programa. Cuando estuviste hace un año en el programa saludaste y hoy estás despidiendo el programa. Ay, sí. Nos dio la bienvenida a Visión Universitaria y hoy nos está despidiendo María Virginia. Dios mío, bueno, qué mala costumbre la de los periodistas cuando hacemos periodismo y hacemos radio, pues siempre estamos acostumbrados a dar la bienvenida y a cerrar los programas. Rector, palabra bueno, final. no, mire, yo no soy periodista, pero debo opinar como rector. Uno oye a veces señoras decir, ¿qué tanto daría yo porque mi hijo no fuera ni abogado ni periodista? ¿Sí? Y yo digo, no, esas son profesiones que son un poco lo que planteaba Nelson, son requeridas por la sociedad. No hay otra forma de tener un desarrollo social efectivo si no hay conocimiento de la realidad que nos rodea. Y la forma de conocer esa realidad política, social, económica, es a través de los medios de comunicación. Y más aún cuando la Universidad de los Andes ha hecho todo un empeño por tener comunicación social en Táchira, comunicación social en Trujillo, y este año vamos a abrir comunicación social en Mérida. Eso, este año abrimos la carrera, este año arranca comunicación social en Mérida. Entonces, yo creo que si nosotros estamos apostando por esta carrera, por esta profesión, no podemos más que apoyar a los periodistas, pero sobre todo, por encima de ello, apoyarlos la defensa de los derechos humanos. Tenemos un observatorio, tenemos muchas cosas que nos obligan necesariamente a defender todas estas profesiones. Oye, que les han dado tanto golpe que ya mucha gente dice, yo prefiero no estar allí, pues, ¿no? María Virginia, ¿en dónde pueden leerse el informe completo? No sé, en Twitter, una página. Se puede leer en nuestra página web www.ipis.org.be. Si mal no La recuerdo. primera I latina y la segunda Y. Y, Instituto exactamente. Prensa y Sociedad. De todas maneras, le dan un Google ahí, escriben Instituto Prensa y Sociedad, inmediatamente le sale el enlace directo a quien lo nuestra quiera página. Pueden ver ver en también el hangout que se hizo para la presentación de este informe a todos los medios de comunicación. Eso se realizó la pasada semana y ahí está montado el video y pueden escuchar a nuestra directora Marianela Balbi y a María Gracia Chirino, que fue coautora. Bueno, todos los corresponsales somos coautores de este informe, y allí pueden ver también el hangout con más detalle. Vale, muchísimas gracias por habernos acompañado, rector. Muchas gracias, feliz viaje, que le vaya muy bien en su reunión en Caracas, ya tendremos detalles sobre esto. Amigos, de esta manera llegamos al final de Visión Universitaria. Conversamos con María Virginia Velázquez sobre la situación del periodismo en Venezuela. Ella, representante del Instituto Prensa y Sociedad en el estado Mérida. El periodismo tiene que volver a ser incómodo, no es normal que el periodismo sea complaciente. Nos hemos acostumbrado a lo largo de estos 18 años a muchas cosas que no deben ser. Y no es normal que el periodismo sea complaciente. Como siempre, los dejamos con Visión en Positivo, la propiedad privada en Venezuela. Una de las promesas electorales de la bancada de la oposición para los comicios legislativos fue entregar, a través de ley, el título de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El presentar el anteproyecto de ley generó pues el rechazo en la Asamblea Nacional por parte de la bancada oficialista. En este reportaje que van a ver a continuación se analiza el derecho de propiedad de los venezolanos en opinión pues de varios expertos. Los dejamos pues con Visión en Positivo. Hasta la próxima semana. Una de las promesas de la oposición durante la campaña electoral en las pasadas elecciones legislativas fue mediante ley entregarles el título de propiedad a los adjudicatarios de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego de obtener la contundente victoria, introdujeron el proyecto para lograr este objetivo. Que le otorga
la propiedad plena a todos los beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, el gobierno nacional descalifica esta iniciativa con el uso de palabras peyorativas, argumentando que al adquirir la propiedad van a venderla, lo que beneficiaría a la banca. Es más, le han dicho chulo, ahora te quieres venir a beneficiar con algo nuestro. No, señora, aquí hay una gran confusión entre Estado, gobierno y partido. El Estado venezolano, el gobierno es transitorio, el Estado es una institución permanente, debe garantizar, y es un derecho que está en la Constitución, a toda persona la adquisición de una vivienda digna. Es un derecho humano. Históricamente, la legislación venezolana siempre ha contemplado la propiedad privada. Nuestra Constitución Nacional, la Constitución del 99, que lo establecía incluso la Constitución del 61 en su artículo 99 y la Constitución del 47, ha sido espíritu del constitucionalista venezolano que en Venezuela el régimen económico patrimonial se rija por la propiedad privada. ¿Cómo garantiza la Constitución la propiedad privada? ¿Y qué subclasificaciones fuera de la Carta Magna contiene la Ley Orgánica de Emergencia de la Gran Misión Vivienda Venezuela? El artículo 115. La propiedad, se garantiza el derecho de propiedad. Derecho económico de cada uno de los ciudadanos. O sea, ya te está diciendo que es propiedad privada. No te está hablando de propiedad colectiva, no te está hablando de propiedad familiar, no te está hablando de otro tipo de propiedad distinta a la propiedad privada, como lo tiene establecido la ley de la Gran Misión Vivienda, que se encargaron hasta de decir el Estado garantiza en el artículo 4 de este decreto, porque es un decreto con rango y fuerza de ley, a decir el Estado garantizará la propiedad familiar y multifamiliar, y pasó incluso. Está definida lo que es la propiedad familiar y multifamiliar en su artículo 9 y 10, cuando la Constitución solamente establece la propiedad privada. Tener lo propio es lo máximo. ¿Cómo es la compatibilidad de la ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela con nuestra Carta Magna? Está fuera del marco de la Constitución, porque si estamos claros que dentro de los derechos económicos, dentro del título de los derechos económicos, el 115 dice se garantiza el derecho a propiedad y nos define lo que es la propiedad, uso, goce y disposición, sin más limitaciones que la que establece la ley, y te establece, incluso te dice que solo por caso de utilidad pública o interés social se podrá decretar la expropiación, pero te la somete a sentencia, a poder judicial y a una justa indemnización. Entonces tú me dices, ¿de qué otra propiedad estamos hablando? Nunca habla de propietarios. Es más, no habla de adjudicatarios, ellos hablan de unidad familiar. Para mí es algo muy emocionante el día que yo recibí y firmamos el documento, porque uno se siente acreedor de algo propio. Me dieron el título y, cónchale, pues yo me sentí contento y orgulloso de que me dieron eso. Al referirse al artículo 115 de la Constitución, la especialista nos dice: es hermoso, porque es hasta un factor que los sociólogos señalan, y que el hombre se siente y se desarrolla en la medida que es dueño de algo. Y no hay nada mejor que aquella relación que puede tener la persona con la tierra, sentirse que esa tierra sobre la cual está le pertenece. INAVI, para ese entonces INAVI, sí, a los pocos días le dieron su propiedad. A los pocos días sí tuvo su propiedad y bueno, ya gracias a Dios goza de su propiedad y no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de pero ni impedimento. Según el proyecto de ley, ¿a quiénes beneficiará? Propiedad plena al adjudicatario, lo hablan así, el adjudicatario a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, y no solamente los de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, sino todos aquellos que se beneficiaron por otros programas sociales del gobierno, incluso aquellos que se beneficiaron con las políticas del extinto INAVI, de Fontur, ¿sí? Y ahora mismo del ministerio, del órgano competente que rige en esta materia. ¿Qué opina el soberano acerca de la iniciativa de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional de aprobar la ley que le otorgue título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela? Creo que es algo justo que para el pueblo, pues.
cada quien tiene derecho a una vivienda justa. Sería algo correcto que hiciera la Asamblea en ese sentido, para que cada quien tenga su propia vivienda y tenga su título de propiedad y como es debido.